El día de hoy vamos a compartir con ustedes una pequeña charla, una pequeña cátedra acerca del proyecto de responsabilidad social que nos tocó hacer el día de hoy en la carrera de Derecho, en el curso de Derecho Administrativo. El tema que vamos a presentar a continuación es el tema de función pública que hemos logrado conseguir gracias al doctor Liliano Iserra. El presente trabajo, que va a tratar acerca de la función pública, va a estar conformado acerca de la alumna Timana Yabar, mi persona, Romero Rodríguez, Salina Ayauca, Fernanda Toralba y Torres Briceño. Como nosotros podemos entender, lo que vamos a tratar básicamente es que la función pública se va a tratar acerca de la relación que vamos a tener nosotros, las personas naturales, para un servicio que vamos a prestar a nombre del Estado. Todo esto siempre con la finalidad de servir a un bien común, a la sociedad en general. Básicamente lo que va a constar este tipo de trabajo es acerca de la definición de lo que es la función administrativa. La función administrativa puede ser ejercida por diferentes servidores, funcionarios, técnicos, que van a brindar un servicio a nombre del Estado. ¿Para qué? Para que este servicio pueda cumplir la finalidad, que es lo que está buscando la sociedad en general. Obviamente, al nosotros cumplir un rol para el Estado, va a tener determinadas responsabilidades que vamos a tener que asumir al no cumplir nuestras funciones de manera adecuada. Como sabemos, incluso existen sanciones ante un delito penal que se puede cometer, como lo podemos ver hoy en día en la problemática actual. Este tipo de sanciones administrativas que también pueden existir, pueden iniciar desde pequeñas amonestaciones hasta incluso destituciones del puesto laboral que se está ocupando. La función pública es una actividad que se va a generar bajo determinados marcos legales. Entre ellos vamos a poder ver lo que es el Código de Ética de Función que está en el Perú bajo la ley número 27815. Aquí vamos a ver las conductas que nosotros deberíamos tener como laboradores para poder dar lo mejor de nosotros, no solamente en nuestro ámbito administrativo, sino también al servicio al público. Como sabemos, los tipos de faltas que podemos cometer no solamente van a ser acerca de, por ejemplo, negarle un documento a un administrado, a una persona solicitante de determinada información, sino que también pueden ser al malversar determinados bienes en este caso, el sector del Estado. Como sabemos, la función pública puede estar en base a lo que es las funciones legislativas, judiciales, administrativas, todas aquellas que van a englobar a las actividades que se va a realizar en nombre del Estado o a su servicio. A continuación, le vamos a indicar el marco legal acerca. Buenos días con todos. Bien, toda la función pública para que la administración pueda marchar con la regularidad del caso siempre tiene que ser regulado, ¿no? Como todo en todo ámbito dentro de un Estado de Derecho. En este caso, la función pública viene regulada dentro de la ley número 28175 o ley de marco de empleo público, ¿no? Ahora, ¿cuál es el propósito de esta ley? El propósito es establecer lineamientos o directrices que de esta manera procuren una administración pública moderna, jerárquica, eficiente y eficaz, ¿no? Con el propósito, como decía anteriormente, de alcanzar una atención a las personas con los mejores estándares, ¿no? Ahora, esta ley tiene objetivos, como anteriormente le mencionaba, uno de los objetivos, en realidad son 4 objetivos. El primer objetivo sería en este caso consolidar el pleno desarrollo de los organismos públicos y del personal que en ellos laboran, ¿no? Ese sería el primero. El segundo sería determinar los principios que rigen al empleo público, para que de esta manera un funcionario, un servidor o un empleado público pueda desempeñar su labor
El tercer objetivo sería crear las condiciones para que las entidades públicas sean organizadas de manera eficiente, eficaz y participativas, pero sobre todo transparentes y honestas. Y de esta manera el ciudadano puede ejercer pues, control en base a esta transparencia, ¿no? El cuarto objetivo sería normar las relaciones de trabajo entre el empleo público y la gestión del desempeño laboral, para que de esta manera se puedan brindar servicios de calidad a los usuarios. Ahora, esta ley tiene un ámbito de aplicación. Este ámbito de aplicación determina que las labores establecidas entre el empleado público y las instituciones públicas, independientemente de qué institución pública sea, considere a las entidades públicas como las siguientes. Por ejemplo, el Poder Legislativo, en sí, dentro de su marco orgánico, siempre va a contar con algunas entidades, ¿no? Lo mismo el Poder Ejecutivo, como también el Poder Judicial y a su vez los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Se aúna esto como entidades públicas a los organismos constitucionalmente autónomos, por ejemplo, el, el Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la República, entre otros, ¿no? Entidades reguladoras también, por ejemplo, como Indecopi, OCITEL, etcétera, ¿no? Eh, Eso es en cuanto al ámbito de aplicación, es decir, que esta ley se aplica a todas estas entidades públicas que nosotros conocemos. Por otro lado, esta ley siempre se rige en base a principios, como todo derecho, el derecho siempre es, para que se pueda hacer, para que tenga tenga un alcance de legitimidad, tiene que basarse en principios, ¿no? En este caso, esta ley tiene los siguientes principios que se pueden ver ahí: el principio de legalidad, que esto conduce a admitir que todo acto debe basarse dentro del marco normativo de la ley. No puede ejercerse una función que desborde la ley, ¿no? Podemos apreciar también el principio de modernidad, de imparcialidad. Modernidad implica que la función pública debe ser evolutiva, no debe quedarse estancada, ¿no? Porque la sociedad como sí siempre va a ir evolucionando, ¿no? Además, podemos ver imparcialidad, principio de transparencia, como decía anteriormente, para que de esta forma los ciudadanos puedan ejercer control sobre la función pública. El principio de eficiencia, principio de probidad y ética pública, como mencionaba anteriormente, que el funcionario público debe tener como senda o directriz continuar las políticas que el Estado propugna, ¿no? O bien, la clasificación dentro de los empleados públicos se da en la misma norma, donde distingue tres tipos de empleados públicos o de funciones públicas. El primero está el funcionario público, el segundo es el empleado público y el tercero es el servidor público. Es importante distinguir esto para que de esta manera, cuando uno vaya a hacer sus trámites dentro de una entidad pública, pueda saber en qué situación se encuentra y qué es lo que debe hacer, ¿no? El funcionario. A continuación, Ley número 30057, Ley de Servicio Civil. Este tiene por finalidad que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia a través de un mejor servicio civil. Estos se dividen en tres grupos. 1. Grupos de funcionarios públicos. Un funcionario público es una persona que trabaja al servicio del Estado. Es designado por una autoridad competente para desempeñar cargos de distinto nivel dentro de los poderes públicos y organismos del Estado. La ley número 30057 señala que los funcionarios públicos pueden ser de elección popular, directa y universal, de designación o remoción regulada y de libre designación o remoción. 2. Grupos de directivos públicos. Son conformados por el servidor civil que desarrolla funciones relativas a la organización o toma de decisiones sobre los recursos a su cargo. 3. Empleado de confianza. Desempeña cargo de confianza técnico o político, distinto al del funcionario público, de quien lo designa o remueve libremente. Siguiente PPT, por favor.
Ley de base de la carrera administrativa, Decreto Legislativo 276. Esta es una normativa promulgada en el año 1984 que regula la carrera administrativa, los derechos y obligaciones de los servidores públicos. La contratación de un servidor para realizar labores administrativas de naturaleza no puede renovarse por más de 3 años consecutivos. Vencido este plazo, el servidor podrá ingresar a la carrera administrativa, reconociéndosele el tiempo de servicios prestados como contratado para todos sus efectos. Comprendidos en la carrera administrativa son aquellos servidores públicos que trabajan en la administración pública bajo un régimen legal que garantiza su estabilidad, sus derechos y sus obligaciones para su desarrollo profesional dentro del servicio civil. Estos se dividen también en 3 grupos. Comprendidos completamente son los servidores permanentes como los servidores de ministerios, las municipalidades, las entidades públicas, corporaciones, poderes del Estado, universidades, entre otros. 2. Comprendidos parcialmente son los servidores públicos contratados, funcionarios que desempeñan cargos públicos y funcionarios o servidores con regímenes propios de carrera regulados por las leyes específicas. Y por último están los no comprendidos. Estos son los miembros de las Fuerzas Armadas y miembros de la Policía Nacional del Perú y los trabajadores de las empresas del Estado. Muy buenos días con todos los presentes. Yo les voy a hablar acerca de la responsabilidad de un servidor o funcionario público. Los autores Serrano, Aquiño y Moreno en el año 2024 nos mencionan que las responsabilidades de un funcionario o servidor público se refieren a las obligaciones legales, éticas y profesionales que tienen en el ejercicio de sus funciones dentro de la administración pública. Estas responsabilidades son aquellas que buscan garantizar que sus acciones se ajusten a los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y servicio al interés general. En caso de incumplimiento o mala actuación, el servidor público puede ser sujeto a sanciones en diferentes ámbitos, como el político, penal, patrimonial y administrativo funcional, dependiendo de la gravedad de la falta o del tipo de norma infringida. Bien, para que le quede más claro quién sería un servidor o un funcionario público, no es nada menos que puede ser un funcionario público, el presidente, el Congreso o hasta el mismo alcalde, ya que ellos obtienen una función pública y obtienen una función pública representando al Estado. Bien, seguimos. Bien, existen 4 responsabilidades de un servidor o funcionario público. ¿Cuáles son? Número 1, la responsabilidad política. ¿Qué entendemos por responsabilidad política? La responsabilidad política de un funcionario o servidor público es el deber de rendir cuentas ante la sociedad y los órganos de gobierno por las decisiones, actos y omisiones realizadas en el ejercicio de su cargo. Este tipo de responsabilidad está ligada a la gestión de políticas públicas y a la implementación de decisiones que afectan el bienestar general. Número 2, responsabilidad penal. La responsabilidad penal de un funcionario o servidor público se refiere a las consecuencias legales que enfrenta cuando comete un delito en el ejercicio de sus funciones, tal como lo establece el Código Penal peruano de nuestro país. Esta responsabilidad surge cuando el servidor público viola la ley penal, es decir, cuando infringe y va en contra de lo establecido en nuestro código, incurriendo en acciones que son consideradas delitos o faltas graves, como corrupción, malversación de fondos, abuso de autoridad, cohecho, entre otros. Bien, seguimos con la responsabilidad patrimonial. Responsabilidad patrimonial de un funcionario o servidor público
Se refiere a la obligación de responder económicamente por los daños o perjuicios que cause al Estado o a terceros en el ejercicio de sus funciones, cuando dichos daños sean consecuencia de su acción u omisión y exista dolo, culpa grave o negligencia. La característica de la responsabilidad patrimonial sería la indemnización por daños, la cual se da si un servidor público, a través de sus actos u omisiones, causa un daño material o económico a bienes públicos o particulares. Puede ser responsable de reparar esos daños, pero nos dice que el daño debe ser evaluado y probado para determinar el alcance de la compensación. Finalmente tenemos la responsabilidad administrativa. ¿Qué es la responsabilidad administrativa? La responsabilidad administrativa de un servidor o funcionario público se refiere a las sanciones o medidas disciplinarias que se pueden imponer cuando un servidor público incumple con las normas, deberes y obligaciones establecidas en su función. Esta responsabilidad está relacionada con el comportamiento y desempeño en el ejercicio de su cargo y busca garantizar la eficiencia, la ética y el correcto funcionamiento de la administración pública. Bien, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Conclusión podemos tener, este, un momentito. Ya, que la ley ética de la función pública y otras normativas establecen estos gestos, mecanismos para ejercitar una gestión pública, transparente e eficiente. Asimismo, asumiendo las responsabilidades administrativas, civiles y en algunos casos penales por acciones o omisiones. De esta manera, la función pública no solo representa el ejercicio del poder público, sino también en un compromiso con la ciudadanía para promover un bien común. También lo que hemos podido ver mediante este tipo de trabajos es que la función pública que puede ser realizada por funcionarios, servidores o empleados públicos también pueden ser ejercidas y están abarcando las funciones gubernativas, legislativas, jurisdiccionales y administrativas, por lo cual también se puede determinar que la función administrativa está dentro de la función pública. Y como tercera y última conclusión, podemos ver que las sanciones que se van a recibir en base a las responsabilidades que tiene aquel funcionario público, cuando son administrativas, puede iniciar desde sanciones, amonestaciones, destituciones temporales o permanentes del puesto laboral, y estas también van a ser vistas según el puesto que se esté en el caso ocupando, ya que las sanciones que va a recibir una persona encargada de la toma de la decisión no va a ser la misma aquella, por ejemplo, que se encarga de mesa de partes del área jurisdiccional. Entonces, estas sanciones se van a ver abarcadas por distintos marcos legales y la única finalidad no va a ser buscar en sí la sanción de la persona, sino generar cierta responsabilidad ante determinados actos u omisiones que nos puedan perjudicar. Muchas gracias a todos los que han estado presentes el día de hoy. Estamos muy agradecidos todos los compañeros el día de hoy y esperamos haberles podido brindar un poco de nuestro conocimiento. Muchas gracias y que tengan un espectacular fin de semana. Hasta luego. Gracias.